Examínense a ustedes mismos si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿O no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados? Una vez más, examínense a ustedes mismos si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿O no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados? Padre, Hijo, Espíritu Santo, una vez más, como cada día, Señor, a tus pies, dándote honra y gloria y alabanza, Dios del cielo y de la tierra, Señor de toda creación, Rey de gloria, humillados ante tu presencia, Señor, reconociendo que te necesitamos, reconociendo que si estamos aquí es porque tú nos has traído, porque tú has producido en nosotros el querer así mismo como el hacer por tu buena voluntad. Hoy, Dios, como siempre, Señor, anhelando, deseando, ansiando, Dios de gloria, el tan anhelado vínculo contigo, con tu Espíritu, con tu Hijo, amado Padre. Rogando, Dios, que recibas esta alabanza, que recibas este holocausto, que recibas esta ofrenda como incienso, como perfume, como fragancia de olor grato, que suba hasta tu presencia y tú la recibas y la aceptes en el amado, mi Señor, y deleites tus sentidos. Hoy, Dios de toda gloria, abrimos, mi Señor, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, para recibir tu palabra, para recibir lo que hoy tú quieres decirnos. Señor, que abras, rogándote, mi Dios, primeramente, que abras, que aumentes, que despiertes, que avives los sentidos espirituales de tus almas, para que podamos comprender las maravillas de tu ley, para que podamos ver, oír, sentir, palpar lo que hoy tú tienes para nosotros, tu presencia sobre todas las cosas, tu provisión, tu providencia, que tu inspiración no solo sea para dar la palabra, sino para recibirla. Abre nuestro discernimiento para que podamos entender y conocerte un poco más hoy, a ti, amado Señor Padre, a ti, amado Señor Hijo, a ti, amado Señor Espíritu Santo. Amén. Amén. Examínense a ustedes mismos, dice la palabra, si están en la fe. Examínense, dice. Autoexaminarse. En alguna ocasión, Pablo dijo algo importante. Dijo, autoexamínense. Aquí vemos cómo él da esta recomendación, este consejo, esta exhortación a la iglesia de Corinto. Examínense a ustedes mismos si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿O no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados? Y dice en el 6, mas espero que conocerán que nosotros no estamos reprobados. A lo largo de estas 4, hoy es la quinta, la número 5 enseñanza acerca de la fe, acerca de qué es la fe, a qué está ligada sobre todas las cosas, a qué está ligada la fe. Vimos que no es solamente creer en Dios, no es solamente creerle a Dios y no es solamente obedecer a Dios. Hemos ido poco a poco tocando puntos importantes en los cuales hemos aprendido que la fe está vinculada, que la fe está ligada a ciertas cosas
que si no están presentes en nuestra vida, entonces Dios, les mencioné la vez anterior, no está siendo formado. Escucha, Dios no está siendo formado en nuestra vida en totalidad y en perfección. Recordando lo que hablamos acerca de que para Dios los detalles son importantes, aún los más insignificantes. Hemos ido aprendiendo cómo es que la fe, al estar vinculada a efectos, a nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, nuestra permanencia en el Señor, nos damos cuenta que la fe implica mucho más de lo que aparentemente vemos. Hemos visto el último punto que tratamos, refiriéndose a la permanencia en la salvación. Vimos que es necesario que para que nuestra fe esté completa, para que Dios esté siendo formado en nuestra vida, en su totalidad, en su perfección. Escucha, no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, no es lo que tú piensas, no es lo que tú crees, es que Dios tiene que ser formado en su totalidad, en toda su perfección en tu vida. Por eso es que la Escritura dice que todos debemos crecer hasta llegar a la estatura, a la medida de ¿qué? Del varón perfecto. Para mucha gente esto es imposible. Y dicen, es que eso es imposible. Es que eso solamente lo pudo hacer el Señor porque Él era Dios. Sí, pero recordando que Él era perfectamente Dios, ¿y qué? Y perfectamente hombre. Dice la Escritura que Él estuvo sujeto a todas las debilidades de la carne. Él sintió frío, Él sintió temor, Él sintió miedo, Él tuvo miedo, por si no lo saben. Cuando estuvo en el huerto del Getsemaní orando, dijo, mi alma está, ¿qué? Angustiada, hasta la muerte. Él sabía lo que le esperaba, él tenía pánico, tanto así que dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Él estuvo sujeto a todas las debilidades, a todas las contingencias del hombre, pero él tenía algo muy diferente. Él siempre vivió bajo la cobertura de Dios. Y escucha, podemos leer que él en las noches dice, después de estar con la gente, después de convivir con los discípulos, después de dar la enseñanza, lo que él tenía que decir, él se apartaba a lugares desiertos y ¿qué? Y oraba. Y no oraba 1 hora, no oraba 2 horas. Dice que pasaba las noches orando, buscando a Dios, buscando al Padre, buscando al Altísimo. Tenemos que aprender que lo que para nosotros es imposible, para Dios no lo es. Porque para Dios no hay nada difícil, para Dios no hay nada imposible. Y si en verdad tenemos fe, en la mañana yo veía a un predicador, escuchaba a un predicador que decía acerca de nuestra manera de hablar. Él puso como ejemplo la manera de hablar de los cristianos y él puso como ejemplo su propia vida y dijo, cuando yo era del mundo, yo no podía decir una sola frase sin decir una serie de obscenidades, sin decir una serie de groserías, de peladeces, de vulgaridades. Dice, para mí era normal, muy normal hablar con vulgaridades. Dice, pero ahora que conocí a Dios, ahora que Dios llegó a mi vida, a través de su fuerza, de su poder, Él me dio la voluntad, Él me dio el poder, Él transformó mi manera de hablar, dijo. Por eso es importante que nosotros entendamos que no es con nuestras propias fuerzas, no es con nuestros propios deseos, con nuestros propios anhelos, tampoco es
por nuestra propia voluntad, porque si por nosotros fuera, nosotros nunca cambiaríamos nada. Pero vemos a través de la Escritura que todo lo que en nosotros sucede, dice así, que Él produce el querer a sí mismo como el hacer. Cuando tú tienes disposición, cuando tú tienes disponibilidad, cuando tú le pides a Dios que te dé la voluntad para cambiar algo que tú sabes en tu vida que está mal, entonces Dios te da de su fuerza, Dios te da de su poder, Dios te da voluntad, Dios te da anhelo, Dios te da lo que tú necesitas para poder dejar de hacer aquello que a Dios no le agrada. Escucha, Dios te llamó para dejar de hacer lo que a ti te gusta. Dios te llamó para que dejes de hacer lo que a ti te gusta. Él te llamó para que hagas lo que no te gusta. En la enseñanza anterior hablamos acerca precisamente de eso. ¿A cuántos les gusta orar, hermano Leo? ¿A cuántos les gusta leer la Escritura? ¿A cuántos les gusta alabar? ¿A cuántos les gusta danzar? ¿A cuántos les gusta hacer la voluntad de Dios? ¿A cuántos les gusta dejar de mentir, dejar de decir vulgaridades? ¿A cuántos les gusta dejar el adulterio, la fornicación, el robo, la mentira? Necesitamos el poder de Dios para poder transformar todo en nosotros, para que sea Dios, su Espíritu Santo, el que haga la obra en nosotros. No es con nuestras propias fuerzas. Está escrito, no es con espada, no es con ejército, no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Y es importante que nosotros entendamos que tenemos que dejar que Dios transforme nuestras vidas con su Espíritu Santo. Eso es la permanencia en la salvación. El punto número 8 es sentido de pertenencia a Dios. ¿Qué es el sentido de pertenencia a Dios? ¿En qué está, en qué forma, de qué manera la fe está ligada, está vinculada con el sentido de pertenencia a Dios? Te diré en qué. Éxodo 34:14 dice así: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, porque Yahweh, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Escuchas, hermano guerrero? Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, porque Dios, el Señor Yahweh, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Podrías dar una pequeña referencia acerca de esto, hermano Leo? Que Dios, somos de su propiedad, y cuando dice Dios celoso es, habla de no de celos humanos, sino del, tal vez digámoslo así, la impotencia de Dios de que su propia creación, de que sus hijos estemos haciendo cosas con el enemigo, estamos de su lado, pues. Entonces, coqueteando con el otro. Entonces cuando dice, porque Dios, no te inclinas a ningún otro Dios, porque el único Dios pues es Dios. Y cuando dice celoso es que Él cela lo que es suyo, o sea, él siente dolor, tristeza, enojo, ira al ver que su propia creación está coqueteando con el enemigo. Bien, gracias, hermano. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Yahweh, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Leeré los siguientes dos versos para tomar un poco más el contexto de lo que Dios le dijo a su pueblo.
Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. En el verso 14, cuando dice, cuyo nombre es celoso, por si ustedes no lo saben y para quienes lo saben, se lo recordaré. La palabra celoso en el hebreo es ganá, de manera que uno de los nombres de Dios desde la antigüedad es el ganá. Recordando que Él es otro de los nombres de Dios, el ganá significa Dios celoso. Vemos a través de la historia, escucha, cómo es que Dios ha mostrado su ira, movida por su celo divino. Para aquellos que no comprendan o no entiendan o no acepten esto o no lo disciernan, quiero decirles que parte de la disciplina que Dios ha establecido sobre sus hijos tiene su raíz en su nombre. Ganá, el ganá. Dios celoso es. Cuando Dios nos habla acerca del sentido de pertenencia a Dios, eso significa que nosotros tenemos que tener ese sentido y esa conciencia de que nosotros le pertenecemos a Dios. Nosotros ya no le pertenecemos al mundo. Sin embargo, a través de la historia, hemos visto que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, las hijas de Dios, han vivido coqueteándole al enemigo. Un pie en el reino de Dios, hermano Leo, y un pie en el reino de Egipto. Recordando que el reino de Egipto es tipo y figura de pecado, ¿cierto? Amén. Y muchos creyentes viven así, con un pie en el reino de Dios y con el otro en el reino de Egipto. ¿Han tratado de caminar así? ¿Han visto personas que tienen un problema en los pies? No me estoy burlando, quiero que quede bien claro. Pero hay personas que por alguna situación caminan con sus piernas abiertas porque tienen un problema físico. Pero ¿qué hay cuando hay un problema espiritual en los hijos de Dios? Quiero que usen su imaginación, porque tienen una imaginación espiritual ustedes. Imagínense a sí mismos caminando con las piernas abiertas, como en compás, como una tijera. Es más, tal vez esto te suene chusco, pero te invito a que te pongas de pie. Si estás sentado, sentada, abras tus piernas y trates de caminar así. Y te darás cuenta de lo grotesco que se ve una persona caminando así. Cuando los hijos de Dios vivimos con un pie en el reino de Dios y un pie en el reino de Egipto, así nos vemos, así nos ve Dios, grotescos. La fe está ligada y está vinculada a un sentido de pertenencia a Dios. Eso significa, hermano Leo, que yo estoy convencido
tengo la certeza, tengo la convicción de que yo le pertenezco solamente ¿a quién? A Dios. Yo ya no le pertenezco al mundo. Dice el apóstol Juan que el mundo habla del mundo y el mundo los oye porque son del mundo. Dice, pero ustedes ya no son del mundo. Están en el mundo, pero ya no son del mundo. Muchos creyentes nunca han querido aceptar eso. Sí lo han entendido. Dice la Escritura que al siervo, al hijo, no se le corrige con palabras, porque entiende, mas no obedece. Muchos hijos de Dios entienden que ellos ya no tienen que vivir conforme a los rudimentos del mundo y sin embargo no se quieren sujetar porque todavía viven con un pie en el reino de Dios y con un pie en el reino de Egipto. El sentido de pertenencia a Dios tiene que ver con que nosotros estamos convencidos de que ya no estamos para agradarle al mundo, sino para agradarle a Dios. Cuando Pablo mencionó y dijo así, si yo agradara a los hombres, entonces, ¿qué? No sería siervo de Cristo. Hay muchos hijos de Dios, hay muchos ministros que han creado intereses con el mundo. Tienen intereses con el mundo, tienen intereses con el otro. Por eso no pueden o no quieren hacer la obra de Dios como Dios les dice que la hagan. Porque hay muchos intereses con el mundo, hay muchos intereses con el hombre. Tito 2. Damos tiempo. Tito, capítulo 2, del 11 al 14, dice así. Porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. Mucha gente necesita ser hoy en día reprendida para que sean sanos en la fe. ¿Por qué? No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Hay mucha gente que hoy no ha querido entender que ellos ya pertenecen a Dios. Dice la Escritura que Dios nos trasladó de las tinieblas ¿a dónde? A su luz admirable. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación para todos los hombres. Qué terrible es cuando un hijo de Dios no quiere dejar sus vicios, no quiere dejar sus malos hábitos, no quiere despojarse de los harapos, recordando un poco la historia del hijo pródigo, hermano Leo. ¿Cómo es que ese hombre, después de que fue y se batió en el lodo como la puerca lavada, se bate, se revuelca en el cieno? Dice que un día abrió sus ojos, su mente fue abierta y dijo:
hijo, carcomido por el hambre. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay que comen mejor que yo? Y yo aquí deseando comer las hierbas que le dan a los cerdos. Ya sé lo que haré. Iré a mi padre otra vez. Y le diré: Padre, perdóname. No merezco que me llames tu hijo. Y así como lo pensó fue, y dice que su padre estaba en el camino, esperando, siempre su padre esperando a su hijo. Dios siempre está esperando para que nosotros volteemos los ojos al Dios del cielo y de la tierra. Y cuando su padre lo vio venir, dice que corrió y lo abrazó. Y este joven, este hijo pródigo, le dijo: Padre, no merezco que me llames tu hijo. Y su padre le dijo: calla, ven. Llamó a sus siervos y les dijo: cambien a mi hijo, pónganle mis vestiduras, hermano Leo, hermano Guerrero. Pónganle, vístanlo de gala y pónganle mi anillo, porque mi anillo es señal de mi autoridad. Mucha gente no entiende el por qué cuando Dios levanta a alguien caído, lo levanta con más poder. Y muchos, como el hermano de este hijo pródigo, se enojan porque ven que ese hermano ya volvió, que ese hermano que estaba muerto ahora ha resucitado. Y no lo quieren porque son celosos, envidiosos, porque no aceptan que Dios está de alguna manera recompensando el regreso de su hijo perdido. Pero vemos un detalle muy importante aquí. Dice que él mandó que le quitaran los harapos, mandó que le quitaran las vestiduras sucias, apestosas, viles, los andrajos, los harapos. Cuando nosotros llegamos o no llegamos, cuando Dios llega a nuestra vida y nos saca del estiércol, nos saca del lodo, dice que Él nos lava con el agua viva, nos lava, nos baña con su sangre y nos viste con vestiduras reales, con vestiduras santas, porque sus vestiduras, así como ese padre amoroso con el hijo pródigo dijo: pónganle mis vestiduras, pónganle mi anillo. Muchos, cuando Dios los reviste con su gloria, cuando Dios los despoja de esos harapos, de esas garras, como le decimos aquí, y los lava, los baña, los perfuma y los reviste con su gloria, con sus vestiduras blancas, santas, puras, porque sus vestiduras, escucha, son símbolo de pureza. Las vestiduras de Dios son símbolo de santidad, de limpieza, de blancura, de hermosura. Eso es algo que muchos no han entendido. Una ocasión escuché a un supuesto pastor que dijo, hablando acerca de la vestimenta, de cómo se visten las mujeres hoy, las hijas de Dios, enseñando el cuerpo, de cómo se visten los hombres, resaltando el cuerpo. Y él decía, este hombre inmundo, impío, que se autodenominó pastor, que si nosotros tuviéramos que vestirnos como Dios dice, pues entonces tendríamos que usar los ropajes como los usaba Jesús. Inmundo, impío, no sabe ni lo que dice. Pero vemos a través de la Escritura que la vestimenta, la vestidura, tenía un significado muy, muy, muy especial. Y cuando Dios nos reviste con sus vestiduras, es porque Él ya nos quitó, nos despojó. Oye bien, nos despojó
de los harapos, nos despojó de los andrajos, nos despojó de los viejos vicios, de los viejos hábitos. Pero hay hijos de Dios, hay hijas de Dios que no se quieren despojar y así de sus viejos vicios, no se quieren despojar de sus harapos, no se quieren despojar de sus garras viles y sucias y apestosas y asquerosas que traen del mundo. Y cuando Dios, como dice la Escritura, Él nos ve como la puerca lavada que vuelve al cieno, al estiércol, y como el perro que vuelve a su vómito y se lo traga. Los hijos de Dios somos muchas veces así. Él nos lava, Él nos limpia, nos quita los harapos, nos quita los andrajos, las vestiduras viejas y sucias, y nos pone sus vestiduras. Pero nosotros vamos y volvemos a ponernos esas vestiduras sucias. Y lo increíble, lo asombroso de esto, es que hay muchos hijos de Dios que aún teniendo esas vestiduras viejas y sucias, las ensucian más y más y más, si eso es posible. La verdadera fe, escucha, está ligada con el sentido de pertenencia a Dios. Tú joven, tú niño, tú adulto, anciano, hombre, mujer, quien seas, debes entender que tú ya no le perteneces al mundo. En el mundo te vestías de una manera. Ahora, en el Señor, te tienes que vestir conforme Él dice que te vistas. Ya no puedes, ya no debes hablar como hablabas antes. Ahora tu lenguaje tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Tu forma de mirar, tu forma de hablar, tu forma de escuchar. Dijo el Señor Jesús, escucha, que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. El interior se refleja en el exterior. Así como es tu exterior, así tienes tu interior. Si tu exterior está desnudo, tu interior está desnudo. Si tu exterior está revestido, tu interior está revestido. Si el Espíritu Santo habita en ti, entonces tú reflejarás y manifestarás el fruto del Espíritu Santo. No hay vuelta de hoja. Y no importa que te digan muchos ministros que la santidad se lleva por dentro. Sí, pero también se refleja hacia afuera. Digan lo que digan, crean lo que crean y afirmen lo que afirmen, porque eso es lo que Dios dijo. No te inclinarás a ningún otro Dios, porque tu Dios, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Sabías que Dios te cela con celo eterno? ¿Sabías que Dios no comparte su gloria con nadie? ¿Sabías que Dios no comparte a sus hijos con nadie, y menos con el enemigo? Pero qué triste es cuando los hijos de Dios coquetean con el enemigo. Dice segunda de Pedro 2, del 9 al 10, de esta manera. Gloria a Dios. Aquí hay un error. Es primera de Pedro, perdón. Primera de Pedro 2. A veces me confundo y revuelvo los números. Ahí están los pasajes, pero
de pronto decimos aquí, se me va la hebra. A veces mis hijos me corrigen, papá, oye, es que mira que te equivocaste. Sí, sí, perdón. Bien, dice así, mas ustedes, ¿qué? Son linaje escogido. Amén. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Sigo. Amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos, ¿sabían que nosotros, los hijos de Dios, ya no pertenecemos a este mundo? Que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, pero está escrito que nosotros somos peregrinos y ¿qué? Y extranjeros. ¿Por qué, hermano Leo? Porque nosotros, nuestro paso por esta tierra es transitorio. ¿Es qué? Transitorio. Solo vamos de paso. Muchos van de paso. Todos los que vemos aquí en el mundo vamos de paso. Sí, pero unos van para un lado y otros van para otro lado. Y dice la Escritura que el pueblo de Dios somos extranjeros y ¿qué? Y peregrinos. Solo vamos de paso porque vamos buscando ¿qué? ¿Qué vamos buscando, hermano Leo? Hermano Guerrero, ¿qué vamos buscando? Una patria celestial. ¿Qué cantamos hace rato? Como la trompeta suena en aquel día final. ¿Sí? ¿Sí? No, es que no me lo sé completo. A ver, hermano Leo, por favor léelo. Es un canto, es un himno, muy bonito. La trompeta suena en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, que sea pasada lista, ahí he de estar. En aquel día sin nieblas, en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista, yo he de estar. Trabajemos para el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí perezca y nuestra obra cese ya, que sea pasada lista, yo he de estar. ¿Y dice el coro? Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a su nombre, a mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre, yo feliz, yo feliz responderé. ¿Sabían que en un ejército, cuando se pasa lista, el soldado está firme? ¡Leonardo Flores! ¡Presente! ¡Presente! Con ganas, digo. No. Presente. ¡Leonardo Flores! ¡Presente! ¡Ludín! No. No me escuchó. Está por allá encerrada, tratando de calmar a la niña. ¡Antelmo Flores! ¡Presente! Gloria al Señor. Nosotros solo vamos de paso. Nuestro paso es que transitorio. Es terrenal. Somos extranjeros y peregrinos. Y dice así: vamos buscando llegar a la patria ¿qué? Celestial. Amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena su manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar sus buenas obras. Entonces, vamos entendiendo esto, que nosotros solo le pertenecemos a Dios. Ya no tenemos por qué vivir conforme a los rudimentos del mundo. Ya no tenemos que vivir obedeciendo a los hombres. Ya no tenemos que vivir bajo el temor del hombre.
El hombre puede decir muchas cosas. Hoy el hombre está haciendo y deshaciendo. Y como les mencioné en alguna ocasión, el diablo está preparando al mundo. Escucha, el mundo se está preparando para recibir a su Mesías, es decir, al anticristo. Cuando nosotros como hijos de Dios tenemos que prepararnos, que vivir preparándonos cada día de nuestra vida para recibir a nuestro Mesías, es decir, a Jesucristo. Mientras el mundo se prepara para recibir al anticristo, el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, se está preparando para recibir a Jesucristo. ¿Por qué? Desgraciadamente ahora los hijos de Dios, el pueblo de Dios, vive conforme al mundo, creyéndole al hombre, creyéndole al mundo. Número 9. La fe está ligada a la firmeza, a la certeza y a la ¿qué? A la convicción. Leímos al principio de la reunión. En 2 Corintios 13:5. Examínense ¿qué? A ustedes mismos si están en la fe. Es necesario que tú como hijo de Dios te autoexamines si realmente estás en la fe. De todo esto que se ha hablado aquí, ¿cuánto de esto es real en tu vida? ¿Cuánto de esto Dios se está formando en su totalidad, en su perfección en tu vida? Autoexamínate, autoanalízate. Y no necesitas culpar a otros de tu situación. Tú eres lo que quieres ser, porque eso quieres ser. Estás donde quieres estar. En la iglesia como en el mundo, ¿cierto, hermano Leo? Cada quien está donde quiere estar y cada quien está con quien quiere estar. Tú no puedes decir que tú estás frío o estás tibio por culpa del hermano o por culpa de la hermana o porque el pastor hizo, porque el pastor deshizo, porque el ministro dijo, porque el ministro desdijo. Tú no puedes justificarte ante Dios por causa de nadie. Es cierto, dijo el maestro amado, que es necesario que los tropiezos vengan. Pero hay de aquel, dijo, hay de aquella por quien viene el tropiezo. Mejor le fuera que se atase una piedra en el pescuezo y que se echara a las aguas, dijo, antes que ser tropiezo a uno de mis hijos. Es importante que cada uno de nosotros nos autoexaminemos si realmente estamos en la fe. Mucha gente hoy se justifica a sí misma con los errores ajenos y dicen, es que yo ya no quiero nada con Dios, porque vi, porque oí, porque me hicieron, porque no me hicieron. Hablar de testimonio es muy amplio. Algún día, si Dios nos permite hablar de ello, se hará. Pero nosotros tenemos que ver hasta qué punto estamos donde estamos, somos los que somos, por decisión propia, o si realmente otros nos han puesto el pie para que tropecemos y para que caigamos. Y aun cuando hubiere otros que ponen el pie, porque en el pueblo de Dios, desgraciadamente, sí, hay mucho tropezadero, hay muchos hombres y mujeres que sirven de tropiezo para los hijos de Dios, para los hermanos. Aún con eso está escrito que el justo cae 7 veces, ¿pero qué?
pero vuelve a levantarse. El diablo podrá estar acusándote, porque él es el acusador de los hermanos. Pero si Dios es tu abogado, entonces no importa cuántos falsos testigos se levanten contra ti, porque Dios es tu abogado. Tú no puedes culpar a nadie, escucha, de tus propias decisiones. Al final, nos hagan daño o nos hagan bien, nosotros tenemos el poder de decidir si queremos seguir con Dios o queremos renunciar a Él. Las personas que están tibias, las personas que están frías, están tibias y están frías porque eso es lo que decidieron, eso es lo que quieren. En la iglesia, en el pueblo de Dios como en el mundo, cada quien está con quien quiere estar y cada quien es lo que quiere ser. Porque un hijo de Dios que sabe que tiene debilidades, pero reconoce que su fuerza está en Dios, es un hijo de Dios, una hija de Dios, que cuando siente debilidad, que cuando está en lucha, que cuando está en prueba, cuando la duda toca a su corazón, corre al altar a refugiarse en Dios. ¿Acaso Dios no es tu refugio? ¿Acaso Dios no es tu fuerza? ¿Cuántas veces decimos es que ya no puedo? Yo lo he dicho muchas veces, Señor, es que ya no puedo. Un día pasé días diciendo, Señor, es que ya no puedo, ya no soporto. Les he dicho, yo en lo personal, como hombre, como esposo, como padre, he perdido casi todo. Han sido tiempos duros para mí como hombre, como hijo de Dios. Y sin embargo, yo me quejaba con Dios y le decía, Señor, es que ya no puedo. Ya no puedo. Y un día Él me habló y me dijo, no puedes o no quieres. Muchos dicen ya no puedo, cuando en realidad deberían decir, deberían reconocer, ya no quiero. Dios me cuestionó y me dijo, no puedes o no quieres. Y me dijo, ¿acaso yo no soy tu fuerza? ¿Acaso no soy tu fortaleza? ¿Acaso no soy tu poder? ¿Acaso no soy tu escondedero? ¿Acaso no soy tu refugio? ¿Acaso no soy tu pronto auxilio en la tribulación? ¿Acaso no soy tu doctor? Ustedes nos pueden ver aquí, pueden ver al hermano Leo, me pueden ver a mí ministrando la palabra de Dios, pero ustedes no saben cómo nos sentimos físicamente. Físicamente, escucha. Un día Dios nos enseñó una lección y nos dijo esto. A veces ustedes, mis hijos, los que ministran, tienen que ser como los payasos. El trabajo de un payaso, ¿cuál es? Y le dije, Señor, pues hacer reír a la gente, divertir a la gente. Pero ustedes saben cómo se siente ese payaso. No, Señor. Pues ustedes a veces tienen que hacer lo mismo. Y Él no habló de ser hipócritas. Él no habló de hipocresía. Él estaba hablando de que servirle a Dios cuesta. Cuesta. Y duele. Amar duele. Y a veces nosotros estamos ministrando con el cuerpo lleno de dolencias físicas. Físicas, escucha. A veces el hermano Leo está tocando y ya no puede con sus manos. A veces yo estoy danzando y siento que mis pies se me parten. Y sin embargo, hemos aprendido que Dios es nuestra fuerza.
que tenemos que estar firmes ante la adversidad. Por eso dice la Escritura, gozosos en la tribulación, gozosos en la tribulación. Ustedes nos ven así, como los payasos. Un payaso está haciendo reír a la gente, pero nadie sabe cómo está por dentro ese payaso. Porque su trabajo es hacer reír a la gente. Nosotros como hijos de Dios, como ministros, nuestro trabajo es llevar la palabra, enseñar a la gente que no importa cómo estés, no importa cómo te sientas, no importa cómo te esté yendo, cómo es que quizá el enemigo te está zarandeando como a trigo, porque Dios así lo permite. Tú debes estar firme, porque Dios es tu firmeza, porque estás certero, estás cierto de lo que estás haciendo. Dice la Escritura, porque la fe es la certeza, ¿qué? La certeza. Lo que se espera. ¿Y la qué? Convicción. La convicción. Debes estar convencido, hermano Leo, de que lo que tú has creído es verdad. Mucha gente que dice, Dios no existe. Dios no existe. A ver, ¿cómo me compruebas que Dios existe? Y después de darles argumentos, mira que la creación, que esto, que lo otro, y que aún los científicos, no. A mí, dame pruebas de que Dios existe, hermano Leo. ¿Saben? Hay gente que dice, mi madre fue una de ellas. Ay, hijo, ¿qué es eso de que se van al cielo, que se van al infierno? No, hijo, me decía, aquí en el mundo es nuestro infierno, aquí se paga todo. Le decía, sí, madre, pero hay un cielo y hay un infierno. Y si tú vives conforme la voluntad de Dios, dice la Escritura que tú te irás a Dios, con Dios, a vivir una eternidad con Dios. Pero si tú no te arrepientes y no haces la voluntad de Dios, entonces cuando tú mueras, tu alma se irá a un lugar llamado lago de fuego, llamado infierno. Ay, no es cierto, que compruébame quién ha vuelto, decía, quién ha vuelto de allá y ha dicho que eso es verdad, que eso existe. Yo lo planteo de esta forma. Si Dios no existe, si no hay cielo, si no hay infierno, si no hay lago de fuego, si no hay recompensa eterna, si no hay castigo eterno, el día que, si todo es verdad, ¿qué pasa si todo es verdad? Y el día que tú mueras, de pronto te das cuenta que sí Dios existe, que sí hay un cielo a donde van todos los que hicieron y vivieron conforme la voluntad de Dios, y que hay un infierno, Amén. a donde se van para ser castigados por toda la eternidad aquellos que no quisieron obedecer a Dios. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Si se comprueba que nada de esto es cierto, que nada de esto existe, tú no perdiste nada. Los testigos o los que se autodenominan testigos de Jehová, que dicen que el alma no existe, que cuando hablan de la condenación hablan de una aniquilación total, en donde cuando una persona muere el alma es aniquilada, dicen ellos. Deja de existir, no hay nada, no hay cielo, no hay infierno. Pero no es lo que la Escritura dice, porque la Escritura dice que hay un cielo y un infierno, un lago de fuego que son eternos. Nuestra convicción,
nuestra certeza es de que lo que estamos haciendo, aquello en lo que hemos creído, es verdad. Es verdad. La fe está ligada con la firmeza. Estar firmes, estar certeros y estar convencidos de que lo que nosotros hemos creído es verdad. Y de que, por ejemplo, como dijo la Escritura, Gálatas 2:20, con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo debo vivir siempre puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Qué terrible es para aquellos que viven toda su vida aquí en la tierra, rechazando y negando que Dios vive, que Dios es, negando la recompensa eterna y negando la condenación eterna. Qué terrible será o es para ellos cuando mueren y se encuentran con que hay vida después de la vida. La fe está ligada a la firmeza, a la certeza y a la convicción de que lo que hemos creído es verdad. Leo, por favor. Gracias por tu presencia, tu grandeza y tu inefable gracia, Señor. Como siempre, agradecidos y contentos por recibir siempre tu palabra. Qué gozo y qué placer es poder disfrutarlo, Padre. A veces estamos atribulados, es una verdad. Tenemos lucha, tenemos prueba, a veces hay enfermedad, a veces hay circunstancias y situaciones en nuestras vidas que ahí es cuando tú pones a prueba, Señor, nuestra fe hacia ti. Como dice y como dijo nuestro hermano Antelmo, tenemos que ser como los payasitos, que aunque por dentro estemos destrozados, estemos heridos, lastimados, enfermos, nosotros por amor a las almas, por amor, Señor, a ti, a que ellos reciban tu palabra, tenemos que dar esa cara de felicidad, ministrarles, inculcarles amor, felicidad, gozo, paz, esa cobertura, mi Señor eterno, porque es por lógica, Señor. ¿Cómo podemos predicar con un rostro doblado, con un rostro derrotado? Si tú eres nuestra imagen, Padre, tu palabra dice que tú eres que nosotros somos tu imagen, Señor. Y si somos tu imagen, entonces tenemos que tener esa imagen tuya, bendito Padre, plasmada en el ser humano. Gracias por tu palabra, por tu grandeza, por tu presencia. Siempre creyendo y declarando y proclamando y confesando, Padre, que debe ser incrustada, sellada y debe haber permanencia en tu palabra. Gracias por cada alma, Dios eterno, que recibe en este día tu palabra, que será ese fruto, dará al 1,000 por uno, Señor eterno, porque de ese fruto, Señor, de esa siembra, de esa semilla, habrá un árbol enorme, Dios eterno, donde serás la secuencia de tu palabra, Padre. A ti sea la honra y la gloria, soberano Señor. Amén. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas y todo lo que en ustedes está representado. Shalom Adonai.